Bueno, muy bien. Entonces, sean todos bienvenidos a este tema que vamos a abordar hoy, que es automatiza o te quedas, sistemas y datos para operar 24/7. La pregunta que vamos a tratar de resolver hoy es desde el enfoque de Team Software Process y Personal Software Process. ¿Qué fase o artefacto del proceso prioriza automatizar o integrar? ¿Qué mecanismos de medición, control y mejora continua implementaría para garantizar la calidad, la trazabilidad y la mantenibilidad de la solución? Bueno, entonces, en este momento el recorrido que se tiene en algunas bases o fundamentos de programación precisamente va a tratar de enlazar, por un lado, las variables, los tipos de datos que ellas comprenden. Recordemos que estos son la materia prima de todo sistema, porque son los datos los que realmente pues ingresan, se transforman a través de procesos y se produce nueva información. Eso es la cadena de valor. Y dentro de ellos está precisamente eh, temas que ya se han trabajado, que tienen que ver con precisamente validar el tipo de dato, validar el valor que esté dentro de unos rangos permitidos, porque la primera etapa que hay que cuidar precisamente es los datos que ingresan al sistema. Entonces, en este caso, tenemos por otra punta la validación. Y es la primera línea de defensa que tenemos precisamente cuando los datos son incorrectos. Sabemos que tenemos que pensar en todo tipo de usuario. Hay usuarios que bien si le piden la edad ingresa la edad, pero también hay usuarios que piden la edad y ya le ponen decimales o ya ingresan letras o cualquier otro tipo de dato que puede afectar al programa si no se tiene presente esa posible situación. Para eso entraban en juego los condicionales, los sentencias de control iterativa. Entonces, de esta manera, ¿qué pasa? Estamos diciendo que todos los elementos suman, ¿sí? Desde los valores atómicos que entran al sistema, que es el valor de cada dato, y que se van transformando a través de el tipo de variable, las rutinas con las que se integran al sistema. Entonces, una primera parte que hay que intervenir precisamente es esos ingresos, esos datos que ingresan al sistema. Entonces, ¿cuál sería la estrategia o cómo es esa gestión de defectos y métricas que se deben establecer? Pues precisamente es la automatización, porque no podemos estar pendientes todo el tiempo de qué dato ingresó, qué no. Esta tarea que precisamente al sistema. Hay que elaborar rutinas que precisamente nos ayuden con esto. Entonces, la automatización en esencia debe comprender la gestión de estos defectos con métricas y que son la ruta hacia la calidad, por un lado, para lograr el producto esperado, la maduración del sistema, ¿sí? Y la escalabilidad, porque la idea es que el sistema que tenemos en este momento, si más adelante surgen nuevos módulos, pues sea fácil de incorporar y no tener que volver a arrancar de cero. Entonces, de alguna manera, paralelamente a cómo se va diseñando el sistema, hay que ir pensando también en el blindaje, cómo irlo blindando desde sus datos mínimos que ingresan allí. Para eso tenemos que abordar este nuevo tema, que es necesitamos una estructura precisamente que nos permita almacenar bastante información. Entonces, en este caso estamos hablando de los arreglos. Bien o mal dicho, se conocen en medio como vectores o, o matrices, pero en el fondo esto es un nombre más de la matemática que a lo que es en el campo de los sistemas, de la programación. En realidad estamos hablando de arreglos de datos y varían en su dimensión. Entonces, los arreglos unidimensionales son los que se conocen como vectores, ¿sí? En este caso, el que tenemos en pantalla es un vector, un arreglo unidimensional. ¿Qué quiere decir?
bajo el mismo nombre de variable, somos capaces de almacenar muchos datos y por lo general del mismo tipo de datos. ¿Sí? Esta regla nos permite, por un lado, con el mismo nombre, solo cambiar la posición. Entonces, en este caso, estamos hablando de que almacenamos 15 valores diferentes. ¿Pero por qué 15? Porque es que en el campo de la programación, la posición 0 existe. La posición 0 también representa un espacio que podemos aprovechar. Entonces, en la posición 0 hay información, ¿sí? Y si vamos de la 0 a la 14, si contamos, pues es un array unidimensional de 15 puestos. ¿Qué ventaja nos da esto? Pues nos permite, por un lado, memoria continua, lo que se traduce en velocidad, nos ayuda a optimizar precisamente el consumo de recursos, unificar bajo el mismo tipo. Aquí viene el tema de, bueno, si yo quiero guardar, por ejemplo, no solo un número, sino, por ejemplo, los datos de un usuario completo, lo que vendría a ser el número de identificación, nombre, apellido, todo eso entonces, como no es del mismo tipo, entonces puede ser un arreglo, claro que sí, porque es que a ese conjunto también se le da un nombre. Entonces lo pudiéramos llamar, por ejemplo, usuario. Entonces el arreglo es de usuarios, ¿sí? No está ligado simplemente al tipo de dato primario. Los tipos de datos primarios, ¿cuáles son? Precisamente el entero, ¿sí? El número real o flotante, el char o string, ¿sí? Serían como los datos primarios y los tipos de datos lógicos, que simplemente es o booleanos, verdadero o falso. Serían como datos primarios, pero a partir de ellos se pueden crear muchos otros, que ya son datos compuestos. ¿Sí? El impacto, pues precisamente permite un procesamiento rápido con un almacenamiento estructurado que puede llegar a soportar vasta información. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pues precisamente porque si vamos a registrar todo lo que sucede en el sistema, o sea, en este momento quiero que piensen en un sistema, no tanto como qué hace este sistema, no, pensemos en el punto en común que tienen todos los sistemas, y es que pueden haber eventos que generan errores, o pueden haber eventos que alteran unos parámetros de calidad que se tienen estimados para el software, y aquí entonces entran todos. Entonces, el enfoque que estoy dando hoy en esta charla es que pensemos no en el funcionamiento normal de ese software, en el funcionamiento que es muy específico dependiendo de la tarea, sino en esa tarea en común que es y cómo garantizo esa calidad y automatizo precisamente las posibles fallas o validaciones. Entonces, quiere decir que paralelo a ese software que hay que hacer, se hace otro, que es el de monitoreo, el de garantizar precisamente la integridad de la información y estar muy atentos a esa variación, a ese crecimiento del sistema. Esto lo tenemos que hacer en todos los sistemas, así involucre la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial, lo mismo, cada vez que ingrese información y se generen respuestas no deseadas, debe haber una parte que interviene. Por ejemplo, yo puedo tener hoy un sistema incorporándole inteligencia artificial o no, que inicialmente encajan las respuestas y el mismo usuario, por ejemplo, va calificando la respuesta, pero con el tiempo ya el usuario dice que no. ¿Eso qué me transmite si yo estoy capturando esa serie de eventos? Pues precisamente me transmite que hay un nuevo fenómeno, hay un nuevo tema y que tengo que recalibrar nuevamente el sistema o estas redes neuronales que están soportando la aplicación. Entonces, registrar esta información, volvemos otra vez al tema, es indispensable los arreglos, ¿sí? Como conjunto de variables reunidos bajo el mismo nombre que me permite, por un lado, un acceso inmediato, un acceso mucho más rápido, ¿sí? Organizar mejor la lógica, ya que puedo trabajar con estructuras bajo un solo nombre, y por otra parte, puedo navegar por ellos
solo cambiando el puesto. En otro elemento, entraban en esta temática ya precisamente con una pregunta que se hacía anteriormente, que era si es mejor el while como estructura de control iterativo o cíclico o el for, ¿sí? En realidad depende del enfoque. Hay veces donde es mejor el while, hay veces donde es mejor el for. ¿De qué depende? Depende precisamente de la cantidad de veces que se debe realizar la iteración. Si estamos hablando de un ciclo que precisamente cuando se ejecuta no queda claro cuántas veces se tiene que ejecutar, sino depende de pronto de una condición booleana o una expresión lógico-matemática, eso se hace con un while, pero el mientras. Pero cuando se tiene la certeza de cuántas veces hay que hacerlo, esto se hace precisamente con el for. Ejemplo, si estamos hablando a ver, vamos a hacer una rifa de dos maneras. Si yo estoy haciendo una rifa donde digo, vamos a rifar X cosa en PlayStation 5, por ejemplo, al primero que adivine el número, eso sería un for o un while. Pues en este caso sería un while. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántas veces tengo que preguntar un número para conocer el ganador, porque puede ser que a la primera ya me digan el número con el que se gana el premio, como puede ser que pase toda una ronda y no me lo hayan dicho y entonces tengo que volver a empezar. Hemos estado en ese tipo de sorteos. Bueno, ahí opera un while. En cambio, ese tipo de rifa donde se aplicaría el for sería precisamente una rifa del tipo que usted, por ejemplo, tiene 20 personas para rifar ese premio y usted espera que los 20 digan el número, donde puede ser que incluso 2 o 3 o más hayan dicho el número ganador y entonces con ello se hace una segunda ronda, pero permite que todos precisamente digan algún número, ¿sí? Entonces esa es otra forma de, de saber exactamente cuál utilizar. Pero estamos hablando de que la estructura, como los arrays, pues funcionan muy, muy bien con los ciclos for. ¿Y variable? ¿Cuál? Pues las variables precisamente o contadores, ¿sí? Que llevan la cuenta 1, 2, ahí, acumuladores o centinelas o banderas, que es cuando se basan en si una condición da verdadero o falso. Bueno, hablando acá entonces de una sola dimensión, ¿sí? Conocido como vector, entonces pudiéramos divinamente pensar en que nuestro sistema lo empezamos a blindar. ¿Cómo? Pues garantizando precisamente el registro de todos los eventos que suceden en el sistema, ¿cierto? Pero eso sería mucha información. Pudiéramos también pensar en los parámetros de calidad y cada vez que suceda algo, le vamos incrementando un contador. Por ejemplo, aquí colocamos que la posición 0 va a representar, por ejemplo, la usabilidad, que la posición 1 va a representar, por ejemplo, errores de tipos de datos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el ejemplo, error por tipo de dato, error por valor de dato, validación frente a lo que se esperaba, de pronto que se sale del rango, de pronto el registro de una fecha, que la fecha es inválida, ¿sí? O el ID de quien lo está haciendo. Entonces, en un solo vector puedo capturar de forma, por lo menos acumulativa, las veces que está sucediendo precisamente un evento, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos hablando de cómo una estructura nos puede ayudar a ir mejorando la calidad de una aplicación, ¿cierto? Pero también de pronto no requerimos solo capturar lo que sucede de forma acumulada, sino queremos tenerlo de forma más detallada. Entonces, si lo hacemos con variables simples, pues divinamente se sale de control, se sale del manejo, ¿sí? Porque cada vez que sucede un evento, primero no sabemos cuántas veces va a suceder un evento que comprometa el sistema.
Y entonces, cada vez que como en caliente vamos a estar creando variables, entonces ya el sistema se le pierde el control. Ahí es donde surgen nuevamente pues esas estructuras de control. En este caso vamos a hablar ahora de un arreglo de dos dimensiones. Para que facilite su comprensión, veámoslo como una tabla de Excel, una hoja de cálculo que tiene filas y columnas. Y digamos que yo la fila es cada vez que sucede un evento, ¿sí? Y la columna es el atributo de calidad. Si yo dejo esta matriz capturando 24/7, o sea, de una forma automatizada, realmente yo voy a poder tener la data para tomar decisiones sobre cómo optimizar precisamente el sistema. El impacto a largo plazo, pues precisamente es que mientras el sistema sigue funcionando, poder ir mejorando unas transacciones que están presentando problemas. Y así tengo mayor detalle de lo que está pasando en el sistema. Vemos aquí entonces ya en un plano 2D lo que es una matriz o array bidimensional, ¿sí? Donde pues, podemos referenciarla indicando el nombre de la variable, en este caso el cómo se guarda la matriz, ¿sí? Donde la I representa la fila, ¿sí? Se enumeran, ya sabe que la posición 0 existe y J sería la columna. Esta es una forma en que podemos acceder a esta información que se va guardando dentro de esta estructura de datos que es el array bidimensional. ¿Y esto por qué es tan útil? Lo vemos ya en muchas aplicaciones. Por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, a ver un caso donde se vale precisamente la información que se procesa de matrices. Estamos hablando del ojo en píxeles, ¿sí? Donde un dispositivo de alta definición, pues, que escanea el iris o la retina, ¿sí? Que es lo que conocemos como biometría, traduce esa luz que se captura y precisamente la pasa a una raíz de dos dimensiones, donde cada celda representa un píxel de la imagen. Estamos hablando de que, por ejemplo, en una imagen que su escala es a grises, donde se trabaja precisamente con sensores infrarrojos del iris, el array almacena valores numéricos que van entre 0, que representa el color negro, y entre más se acerque al 255, pues es el blanco, ¿sí? Eso lo usan para obtener esa información. Si ya estamos hablando de imágenes a color, pues también el ser humano ha aprendido a darle valor y ya trabaja con un array de 3 dimensiones, ¿sí? Donde guarda los 3 canales primarios de color. Así funcionan también los televisores, donde precisamente un tono es el rojo, el otro es el verde y el otro es el azul. Con la intensidad de ellos 3 se puede conformar esos patrones. También lo vemos en la detección de patologías, ¿sí? Algoritmos avanzados que comparan precisamente el array del ojo de un paciente que está en buen estado, ¿sí? Que se tiene como referencia, se asume en buen estado, por ejemplo, la detección de una persona de cierta edad, otro ¿sí? No es lo mismo la vista de un niño que un adolescente y un adulto. Entonces, se establece un patrón, un punto de comparación. Y de ahí, con los resultados de esos escáneres, pues se pudieran llegar a determinar anomalías que tienen que ver con la retinopatía, la diabética, el glaucoma, ¿sí? O una degeneración en los ojos. Bueno, esos son simplemente algunos ejemplos. Algunos patrones que los establecen pues, los profesionales, pero se tienen que valer de matrices para establecer cómo están esos surcos, esos anillos, en esas criptas. Ya yéndonos a un contexto más familiar, pudiéramos hablar, por ejemplo, de ese reconocimiento de la identidad que se hace también a través de esto. El sistema toma el array de bits de tu ojo, que él ya lo tenía escaneado, y lo compara mediante operaciones lógicas, ¿sí? De verdadero o falso, contra el nuevo array, sí, el que se está presentando en este momento, contra el que ya había sido autorizado, y a partir de eso pues se da la validación de acceso.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que tener estas estructuras es muy importante para poder automatizar diferentes procesos. Por otro lado, estamos hablando de que ya entrando de lleno en los sistemas de información, es lo que precisamente se tiene en cuenta en los famosos dashboards, ¿sí? Que establecen como esos conteos en tiempo real de las diferentes categorías o unidades que se manejan en un sistema. En nuestro caso, que estamos hablando de precisamente mejorar la calidad del software, estamos hablando precisamente de ese conteo como un software de alerta, ¿sí? Unas visualizaciones inmediatas y tempranas para poder establecer que vienen fallos críticos en el sistema, para intervenir de forma proactiva y no cuando ya el sistema colapsó. Y el último ejemplo que tenemos, pues tenemos las representaciones 3D. Estas representaciones 3D se hacen precisamente son con cuadros que van entre 60 a 120 cuadros por segundo. Estamos hablando de que no se puede procesar el dato uno a uno. Toca precisamente enviar millones de estos datos para que la tarjeta gráfica a través de su GPU, pues precisamente le da esa interpretación y en memoria establece qué exactamente es lo que se está representando. Volviendo acá, entonces tenemos en el sistema, pues precisamente ese plan de acción donde podemos hacer una medición eficiente a través de un array de métricas, ¿sí? Los patrones que estoy evaluando del sistema para no caer la calidad del sistema, precisamente a partir de datos granulares, estoy hablando de datos atómicos, poder validar una variable en especial, ¿sí? Los datos críticos. Por ejemplo, imaginémonos un sistema, cuando vamos al médico y nos preguntan la edad y el peso, y con eso establece si estamos en estado, el famoso índice de masa corporal. Entonces, imagínense donde el primer dato que yo dé mal precisamente tenga que ver con la estatura. ¿Sí? Estatura y peso. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy claro esos rangos. Esto también me ayuda, los valores que se almacenan, precisamente a establecer tendencias. ¿Sí? Con unos bucles puedo también determinar, bueno, ojo que ahora todo apunta hacia allí. Ahorita la tendencia es allá, aprovechar el mercado, tomar decisiones, ¿sí? Pero eso es tomar decisiones de forma argumentativa, de forma que se puede sostener. No es que tuve una intuición. No, los sistemas precisamente tratan de apoyarse en modelos matemáticos. Predicciona fallos antes de que ocurran, ¿sí? Empieza a toda hora a que se está reiniciando el equipo, a que está saliendo la ventana azul, pues esa frecuencia me ayuda a determinar, ojo, se viene un daño en el disco duro. Y a tiempo alcanzo a salvar la información. Si espero hasta que ya definitivamente no volví a arrancar, posiblemente la información la pierdo. Bueno, control de calidad, bueno, esos condicionales anidados, precisamente el filtrado de datos que establece alertas, eso me va a permitir reducir el retrabajo, ya que estuvo a tiempo, precisión en estimaciones y eficiencia operativa para la empresa. Todo eso está porque de forma proactiva se hace. Eso me garantiza una trazabilidad, ¿sí? Que es precisamente cada línea de código la vinculo precisamente a un elemento que la esté observando, ¿sí? Que realmente yo pueda tener ese control de calidad sobre lo que sucede en mi algoritmo. La mantenibilidad, precisamente eso me da la oportunidad de refactorizar el código, de cada vez tener módulos más limpios, más modulares, que me permitan hacer una interdependencia o dividir las tareas dentro de una aplicación. Eso me va a permitir encontrar más rápido cualquier fallo. Y todos ellos en conjunto pues me van a facilitar toma de decisiones. Todo depende qué es lo que usted quiere eh, destacar. Si usted quiere que el sistema sea escalable y todo eso, pues entonces usted le apunta hacia el valor de los datos. ¿Sí? Recordemos la cadena de valor de oro en cualquier sistema de información. Todo ingresa por un dato.
Pero un conjunto de datos, sí, sí, con un solo dato usted no tiene nada, ¿sí? Por ejemplo, yo digo sol, no estoy diciendo nada, pero si yo digo sol mañana, ya empieza uno precisamente a establecer como una información. Entonces, cuando el conjunto de datos es tan grande y lo logro relacionar, eso ya se llama información, ¿sí? Y cuando yo alcanzo ya mucha información, es cuando se genera conocimiento. Y ahí es cuando yo capturo precisamente comportamientos del mercado, tendencias de una persona, sus diagnósticos de salud, eh, no sé, estadísticas hasta en los juegos, ¿sí? Entonces, todo eso me va a ayudar a que usted se vuelva precisamente parte del cambio, que ayuda a tomar decisiones en una empresa. ¿Cómo? Con las aplicaciones. Pero, bueno, le digo, es una forma donde usted no está solo, donde usted le puede decir a la empresa, por ejemplo, hagamos una inversión grande en esto, ya que según la tendencia del mercado se ha demostrado que en los últimos 5 años, en este periodo se viene una época de sequía y de mucha calor, y eso nos permite que podamos aplicar más en bebidas, no sé, energéticas, algo así, pero la decisión no la tomo yo no, es que tuve un sueño. No, la idea es basada en el modelo. Y para eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos precisamente los lenguajes de programación, los sistemas. Aquí tengo, por ejemplo, unos pequeños scripts que pueden dar alguna luz. En este caso, pues los lenguajes de programación son muchos. Tenemos desde Java, desde Python, desde C, C++ y mucho más. En este caso, pues por la facilidad y por el poco código que requiere y precisamente la tendencia, que es lo que más está usando la IA actualmente, entonces tengo aquí un ejemplo en Python, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, como yo estoy creando en este caso una lista, ¿sí? Es una forma de verlo, es un array. La diferencia es que es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que una lista en Python, por ejemplo, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. El array en C++, esos 5 elementos, si nace con 5, muere con 5 elementos. Si usted usó solo 2 y 3 no, igual se consume la memoria igual porque él tenía destinado para 5. Pero hay otras estructuras, sí, que precisamente, bueno, dependiendo del tipo de lenguaje, aquí pudiéramos hablar de cada uno de sus excepciones, pero voy a centrarme en Python. Entonces, en Python podemos hablar de precisamente una lista que me permite de forma dinámica tanto agregar un nuevo elemento como eliminar un elemento que ya existe. En este caso estoy estableciendo simplemente métrico. Aquí estamos un pequeño código, así de sencillo es, donde estoy validando si precisamente la fase en la que están ingresando es de tipo string, str. Si no lo es, pues precisamente está activando que la fase debe ser una cadena de texto, está actuando proactivamente, pero también puedo ir registrando que acaba de suceder ese evento. Ese evento, ¿por qué puede ser? Simple y llanamente no, de pronto el usuario no lo hizo de apostas, de pronto es porque el formulario de captura de datos, de pronto le falta un label que sea como más claro o que tenga dentro de la caja el famoso placeholder, que es como un texto que tan pronto usted escribe desaparece, que le diga que debe ingresar una cadena de texto, ejemplo, por ejemplo, le aparecen estos nombres. Entonces, de alguna manera, ya le estoy diciendo. Por ejemplo, cuando nos pide el número de documento de identidad, vemos que hay, a veces nos dicen que coloque como separador el punto, otros que sin puntos, pero si no hay un mensaje que haga amigable esa interacción con el cliente, pues realmente se presta mucho para eso. Entonces, si este código me genera bastantes errores de este tipo, posiblemente me ayude a tomar esa decisión de que vaya y enriquezca mejor el label de la entrada de datos. Porque con esto el sistema está reaccionando, o sea, no cae, pero está haciendo que el usuario tenga que volver a ingresar información y de pronto eso genera menos usabilidad, ¿no?
El registro, aquí estamos haciendo precisamente guardando ya en un diccionario donde indicamos qué fase fue la que sucedió, tiempo que se invirtió para superar ese proceso, cuál fue el defecto encontrado y calcular de pronto una densidad o algún tipo de parámetro matemático que me ayude más adelante a tomar decisiones. ¿Sí? Finalmente, pues el retorno a ese registro, o sea que ya fue almacenado. Esto sí apasiona mucho, precisamente en el mundo de la programación, es una disciplina que, una profesión, se llaman los ingenieros TDD, ¿sí? Test Drive Development, o desarrollo guiado por pruebas, también puede ser una tendencia cuando uno programa. A veces cuando quiere uno crear, el problema es el tiempo, porque trabajar bajo este modelo de ir haciendo todo el TDD, pues me puede generar doble tiempo, porque haciendo la aplicación y haciendo la prueba a cada dato que se maneja en la aplicación. Pero eso hace que el software sea infalible más adelante a fallas. Entonces, de alguna manera es aprovechar esta profesión para estos fines. ¿Sí? También se conoce allí varias profesiones que son los ingenieros DevOps, precisamente que garantizan precisamente la información de la calidad del negocio. No son necesariamente los que programan, pero sí son los que toman decisiones en torno a esa información. Acá tenemos, por ejemplo, otra función. Sé que de pronto no se verá muy bien, es bastante código, pero estamos hablando de cuando yo capturo precisamente inicio los contadores total de tiempo, o sea, cuánto me está gastando precisamente esos eventos y esas fallas, cuántos registros se vieron comprometidos, ¿sí? Cuántos defectos se presentaron. Entonces, si yo hago un sistema robusto con este tipo de automatización, pues yo puedo tener los registros, que esto lo puedo estar redireccionando también a un archivo de texto, algo que me permita retomar y validar posteriormente, ¿sí? Qué acciones debo tomar frente al sistema. Esto obviamente se puede automatizar, se puede dejar dentro de alguna rutina, pero la idea es eso, que hay que tomarse el tiempo para analizar cada dato mínimo que ingresa al sistema y establecer todas esas variaciones que puede llegar a tener y contabilizar. ¿Sí? Permitir que el sistema siga, claro está, pero ir contabilizando para cuando yo vuelva a hacer una intervención en el software, que va a ser en pro de calidad, no tengo que esperar hasta que me llegue un PQR o que el jefe me llame, porque yo puedo estar haciendo que el mismo sistema se autoalimenta, ¿sí? Ayuda a tomar esas decisiones. Bueno, aquí tenemos como un informe, los informes que me dicen si sí se pudo o no. Bueno, entonces la idea es no solo centrarnos en la información que llega correctamente, sino también los datos que llegan incorrectos también hacen parte del sistema, también son valiosos y también nos permiten mejorar la calidad del sistema. Automatizar los errores también nos garantiza un mejor producto en software de la web.